nombre es Jaiber Arias, soy el residente rotante por el servicio de neurocirugía pediátrica. Como es costumbre, vamos a comenzar la reunión presentando un caso que tuvimos en el servicio, se desarrolló en el servicio, una idea de estimular la participación de los asistentes y generar pues una interacción grata y enriquecedora para todos los que estamos en esta reunión. Entonces, el caso que les traigo es el de un niño de 4 años que no tiene ningún antecedente de importancia. Ese niño ingresó a la institución el 14 de noviembre del año pasado, relatando la madre una historia de mi pareja, describía una debilidad de las extremidades derechas, que era inicialmente intermitente, pero 15 días antes del día de la consulta se tornó constante esta debilidad. Sin embargo, llamativamente no habían consultado a ningún sitio, a ningún centro de salud o de atención, a pesar de la persistencia del síntoma en esta oportunidad. El mismo día de la consulta, el paciente presentó una caída de su propia altura. Llamativamente, secundario a eso, tuvo una pérdida de la conciencia, golpe en la cabeza con una pérdida de la conciencia persistente, e ingresó al servicio de urgencias del hospital infantil en estado, describe la historia clínica de paro respiratorio y llamativamente tenía una flacidez generalizada de 4 extremidades, poca respuesta a los estímulos y describía un Glasgow bajo al ingreso. Entonces le hicieron la tomografía que ven en pantalla. Yo quisiera que alguno de los compañeros R1, Mauro, si se encuentra por ahí cerca, nos dé su opinión sobre la tomografía de manera rápida. ¿Qué le parece que tiene la tomografía? ¿Algo llamativo? Mauro, ¿estás por ahí? Pues, buenos días. Buenos días. ¿Quién es? Pues, Jaiber, aquí vemos una tomografía simple, cortes axiales. Eh, yo veo una adecuada diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Ajá, No veo hidrocefalia. sí, Veo que las cisternas están abiertas, están presentes, al menos lo que se ve ahí. Eh, en el corte como más basal, más inferior, eh, me llama la atención como la configuración de C1, pero necesitaría pues como un TAC de la columna cervical o una resonancia de la columna cervical. Mauro, ¿en esos Perfecto. cortes sagittales algo que te llama la atención? Algo que Aquí en explique la este corte sagital, ahí en la unión, sí, me llama la atención la unión bulbomedular. Veo muy estrecha la unión bulbomedular, ahí en la, como entre el opistion y el cuerpo de C2. Okay. Entonces, Mauro, pues la tomografía se solicitó inicialmente por la historia que mencioné de debilidad en extremidades derechas y que el paciente llega en un estado de paro respiratorio inconsciente. Entonces, esta tomografía, como tú bien lo mencionaste, fue leída como una tomografía normal, ¿cierto? Al menos desde el componente intracraneano intraparenquimatoso. Lo que acabas de describir en la unión bulbomedular no fue visualizado o descrito al comienzo. Este paciente fue manejado en sus primeros 3 días, 3 a 4 días por pediatría y por neurología clínica, ¿cierto? Entonces, en vista de que no encontraron nada ahí, se enfocaron en la rehabilitación y en el manejo del paciente. El paciente fue derivado a la unidad de cuidados intensivos, necesitando soporte ventilatorio y soporte vasopresor por un deterioro persistente y constante, ¿cierto? Y una vez lo encontraron estable, buscando o indagando más la causa de los síntomas, le solicitaron una resonancia de cráneo. De hecho, era una angioresonancia
para tratar de dilucidar qué estaba sucediendo con el paciente. Mauro, ya que estás ahí, porque no sé qué otro compañero está, algo que te llame la atención de la angioresonancia, subí esos dos cortes porque lo demás en realidad estaba normal, pero algo que te llame la atención al respecto. Pues me sigue llamando la atención esa estrechez con incluso adelgazamiento de la unión bulbomedular. Ahí vemos que como la punta de la odontoides está con una angulación hacia atrás, generando un estrechamiento a ese nivel. Pérdida de líquido cefalorraquídeo, tanto anterior como posterior a la unión bulbomedular. Podemos decir, Mauro, yo sé que es un estudio que no es indicado para eso, pero ¿te atreves a dar un diagnóstico con las imágenes que tenemos? ¿Qué está acá? ¿Qué pasó ahí? La historia que te estoy describiendo, una historia no muy clara de un TEC leve, ¿cierto? Una pérdida de la conciencia, un paro respiratorio y esta imagen. Te aventuras a dar un diagnóstico con lo que te acabo de describir y lo que tenemos. Mm, O consideras que requerimos algún estudio adicional. pues a mí me gustaría una resonancia cervical, sin embargo, probablemente el paciente ya tenía una estrechez ahí en la unión bulbomedular y durante ese trauma presentó algún tipo de luxación a nivel de C1, C2 o presentó algún movimiento de flexión-extensión que estrechó aún más esa unión bulbomedular. Ahora, ¿y por qué más estudio cervical si ahí tenemos pues, una imagen como de lo que aparentemente es el problema? ¿Qué más te aporta un estudio específico de la región cervical? Pues a mí me gustaría ver el resto de la columna cervical, a ver si hay alguna alteración más abajo y también me gustaría como ver con más detalle esa unión bulbomedular en los cortes axiales. Muy bien. Mencionaste que pareciera que tuviera algo, una alteración en la unión bulbomedular y se agudizó. ¿Qué características de la imagen te indica eso? ¿Que hubiera en la unión bulbomedular qué? Perdón. Sí, que pues, entiendo que te da la impresión de que había algo ya en esta ubicación y con el trauma leve que presentó el paciente se exacerbó. Bueno, te entendí. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué crees que es algo Bueno, pues antiguo? ¿Por sí, qué crees que es algo nuevo? Ajá. a mí me parece que la, el trofismo de la unión bulbomedular pues está alterado. Entonces me parece que probablemente es algo que lleva tiempo. También veo como unos cambios de intensidad en la señal de esa unión bulbomedular, lo que también puede hablar de que hay una compresión que lleva tiempo en esa estructura y pues en esa resonancia digamos que no se puede ver muy bien, pero puede haber una configuración anómala en la unión de C1, C2 que puede ser incluso congénita. Entonces, fue hasta la angioresonancia por el cuadro que se tomó, que se logró, que lograron visualizar los médicos inicialmente la alteración en la unión bulbomedular, entonces les solicitaron el mismo día una tomografía de columna cervical. Aquí traté de cotejar los cortes axiales con los sagitales, ¿cierto? Como lo ven ahí entonces, encontramos claramente una alteración de la configuración de la unión bulbomedular, dado principalmente por una configuración anómala y una retropulsión de la odontoides y una separación de esta, ¿cierto? Tenemos un fragmento superior separado de lo que se podría decir el resto de la odontoides y esta tiene una configuración displásica con un trofismo hacia el canal medular, además de un aparente desplazamiento, ¿cierto?, de C1 con respecto a C2. Pues de acuerdo con esta imagen, solicitaron una valoración por neurocirugía. Neurocirugía entonces indicó
la resonancia de columna cervical, como bien lo mencionó Mauro. Y entonces ya en esta resonancia de columna cervical vemos otros detalles importantes como la lesión medular propiamente dicha, ¿cierto? A mayor detalle. Vemos entonces cambios dados por hiperintensidad en la región cervical superior y pues prácticamente en la unión bulbomedular, como lo estaba mencionando el compañero, ¿cierto? Con cambios indicativos o sugestivos de mielomalacia en su ubicación que pudiera apuntar a una lesión crónica y llamativamente la estructura que vemos alterada no tiene cambios inflamatorios sugestivos de una patología aguda o una fractura aguda. Es importante caracterizar en estas circunstancias. Cuando bajamos los cortes, ¿cierto? Pasamos de ver una médula oblonga a casi que el nivel medular, vemos entonces se resalta el compromiso melomalásico en esa ubicación y cuando bajamos más vemos ya la recuperación de la médula en este punto, ¿cierto? Entonces, la pregunta que les tengo, incluso invito también a los docentes que participen, me parece importante que ellos nos den su opinión al respecto, las imágenes que les acabo de describir y con su conocimiento sobre las alteraciones de la unión bulbomedular en niños, qué tipo de alteración o patología presentó este niño, de las que se conocen como grupo de alteraciones de la unión bulbomedular. No sé si alguno de los profes de columna o alguno de los profes de neurocirugía infantil que se encuentren conectados nos puede hacer una sugerencia o un diagnóstico de lo que le sucedió a este paciente. ¿Alguno de los residentes grandes? Yo no soy profesor de columna ni de cirugía infantil, pero Buenos días. creo que el paciente presenta una, pues como dijo Jaime, una malformación de la odontoides, pero además de eso tiene un oso odontoideo. Como hay una clara compresión de la médula, yo lo que realizaría en forma inmediata sería una tracción cervical para tratar de descomprimir la médula, sabiendo que ya el niño tiene un pronóstico pues bastante reservado por el estado neurológico en que se encuentra. Sí. Buenos días. Buenas. Mira, yo pensaría, disculpando con todos, pensaría que puede trazarse de un retroceso odontoideo. Recordar que pues hay tres patologías importantes, hay que ser el OS, la indentación del odontoides, pero en este caso yo pienso que es un retroceso odontoideo que se pudo haber agravado con un golpe que comentaron por ahí y sea una lesión en la médula. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Sí. La pregunta a continuación es, bueno, el paso a seguir inmediato que indicó el doctor González con el diagnóstico que acabamos, con los diagnósticos que acabamos de dar, es una tracción cervical. Eventualmente controlada o lograda la reducción. ¿Qué propuesta quirúrgica a largo plazo se le daría a este paciente? ¿Qué consideran que se pudiera hacer? ¿Alguno de los residentes o de los docentes? Y si la tracción logra reducir la lesión, yo creo que se hace una fijación occipito-cervical por vía posterior. Si la tracción no logra reducir la lesión, el paciente hay que operarlo por vía en 360 grados. Primero se le hace la fusión occipito-cervical y luego se le hace una resección de odontoides por vía anterior. Esa sería mi conducta. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Bueno, les cuento entonces
De entrada, ¿cuál fue el desenlace de este paciente? Desafortunadamente, este paciente tuvo muchos obstáculos para llegar. Todos pensaron, debido a que presentó múltiples comorbilidades y complicaciones asociadas a la patología ventilatoria que presentó de manera inmediata y por la cual llegó al servicio. El paciente tuvo entonces una hospitalización con pues, postración en cama prolongada, que desencadenó además de una neumonía aspirativa, una úlcera por presión en la región occipital que contraindicaba cualquier tipo de intervención quirúrgica, y agregándole a eso la úlcera en algún momento logró estar infectada, el paciente estuvo séptico, lo que alargó de alguna manera importante la posibilidad de una intervención quirúrgica temprana. Como lo ven, el paciente después de casi 2 meses, finalmente se pudo llevar a intervención quirúrgica. Sí se le hizo un proceso inicial de tracción para lograr reducir, y una vez se obtuvo la reducción, se le pudo hacer una fijación atlanto-axoidea, ¿cierto? C1, C2, como lo ven aquí con un sistema de ganchos, se logró el objetivo que se buscaba, que era obtener una reducción y una fijación adecuada, ¿cierto? Como lo ven aquí es la tomografía posoperatoria inmediata, vemos que la separación que inicialmente se veía C1, C2 se redujo, ¿cierto? Y se consiguió una adecuada amplitud del canal para una posterior rehabilitación adecuada del paciente. El paciente, para concluirles la historia, tuvo un desenlace adecuado, ha ido recuperando de manera lenta su función y su capacidad motora y sensitiva. Sin embargo, aún está superando algunos procesos pulmonares. Estuvo hospitalizado hasta hace poco, de hecho, por otra neumonía, porque el paciente está con una traqueostomía. Entonces, eso ha facilitado como ciertas complicaciones médicas distintas a las neurológicas propias del caso. Como bien saben por la invitación, el día de hoy vamos a hablar de lesión medular pediátrica cervical, y como debe ser, vamos a empezar definiendo qué es una lesión medular, ¿cierto? Esta está claramente definida como un insulto a la médula espinal resultando en cambios temporales o permanentes en las funciones principales de la médula, tanto motoras, sensitivas como autonómicas. Cuando hablamos de este tipo de lesiones en edad pediátrica, la mayoría de los autores y los textos coinciden en que la lesión medular pediátrica es la que se da por debajo o igual a los 15 años de edad, ¿cierto? Y estos pacientes, el 80% de los casos presentan lesión medular en el nivel cervical, pues como ya se los dije, en el 80% de los casos. Por eso la relevancia de traer esta ubicación de las lesiones medulares en específico. La lesión medular cervical se asocia a trauma de la columna cervical, hablando específicamente de componentes óseos y osteoligamentarios en general, hasta en el 90% de los casos, o sea que es casi que imposible desligar el trauma de la columna, de las estructuras osteoligamentarias de la lesión medular a este nivel, y los autores, la mayoría de los autores, a diferencia de los adultos, diferencian o subdividen la patología medular cervical en 2 grupos. En alta, asociado pues al nivel vertebral, que va desde C0 hasta C4, y en baja, que son las que van de C5 hasta C7. ¿Qué tan frecuente es esta patología? Pues en realidad de todos los traumas raquimedulares, cuando los agrupamos tanto adultos como niños y todos los niveles, a duras penas representa el 5% de los traumas raquimedulares. Sin embargo, tiene en comparación con los adultos también una incidencia pues mucho más baja, como lo vemos aquí en la presentación. La incidencia del trauma raquimedular cervical en adultos puede llegar incluso a significar 17.000 casos por año de trauma raquimedular, y cuando lo vemos en niños, a duras penas unos 1.300 por año en institutos grandes en Estados Unidos. Las causas de trauma raquimedular en niño a nivel cervical son principalmente los accidentes automovilísticos, casi en el 60% de los casos, y aquí empieza a tomar un papel importante los traumas
deportivos, dado que aquí empezamos a incluir población adolescente. Los deportes de contactos y las caídas representan el 29%, y sin tener unos datos claros, hay otros tipos de causas como las complicaciones obstétricas y abuso infantil que pueden significar también un porcentaje en este tipo de patología. Pero no podemos olvidar que estamos hablando de niños y que las patologías congénitas y sindromáticas tienen un papel importante en este tipo de población, y hay poblaciones que están predispuestas en un gran porcentaje a presentar alteraciones de la unión vulvomedular en la unión cráneo-cervical, que los predisponen a este tipo de patologías. Y los síndromes más caracterizados con este tipo de alteraciones son, por ejemplo, el síndrome de Down, que un quinto a un cuarto de los pacientes con síndrome de Down tienen alteraciones en la unión cráneo-cervical que los predisponen a alteraciones, a trauma raquimedular a este nivel. Los pacientes con síndrome de Morquio, Grisel y Klippel-Feil, además de las displasias epifisiarias múltiples y la artritis reumatoide infantil. ¿Listo? Cuando miramos el comportamiento epidemiológico, hablando específicamente de grupos de edades, vemos que la localización de la lesión va a tener un comportamiento característico, ubicándose principalmente en los niveles más altos, como lo marca la línea roja, ¿cierto? Como lo vemos acá, de C1 a C4, los niveles más altos tienden a afectar los grupos poblacionales más pequeños, de 0 a 3 años y de 4 a 9 años. Y cuando vamos entrando a la época prepuberal y de la preadolescencia, va a tener un descenso importante de este número. A diferencia de los niveles bajos de la lesión cervical, que son muy poco frecuentes en los grupos de edades más tempranos, pero va ganando una importancia cuando vamos entrando a la adolescencia, dado pues a los cambios que vamos a ver más adelante en las estructuras osteoligamentarias en estos pacientes. Algo similar pasa con el comportamiento de las lesiones en el contexto del trauma raquimedular, cuando vemos, por ejemplo, la presencia de lesiones cervicales sin cambios imaginológicos, el llamado Shibora, ¿cierto? Va a ser mayor en los pacientes más jóvenes, en los grupos etarios más tempranos, y va a tender a desaparecer cuando está creciendo el paciente. Y lo mismo va a pasar, lo contrario va a pasar con las fracturas cervicales, que van a ser mucho menores en los pacientes más pequeños, pero va a aumentar mientras el paciente va atendiendo a la adultez. Y todo esto es un reflejo de los cambios que se presentan en la estructura ósea y ligamentaria de estos pacientes. Pero hay una pregunta entonces importante, y ¿vale la pena entender esta enfermedad? Y casi que la respuesta es sí, y nos la da la mortalidad y los factores de riesgo que tienen los pacientes para la mortalidad y los desenlaces neurológicos de estos pacientes. Entonces, tenemos estudios desde el 92 por este autor que aparece aquí, que muestra que la mortalidad en los pacientes en edad pediátrica con trauma raquimedular cervical es mayor en adultos, casi 2.5 veces más, ¿cierto? Y que un quinto de las muertes del trauma, solamente un quinto de los casos de trauma raquimedular están asociados a muerte, ¿cierto? Pero cuando vemos registros más recientes, este número tiende a caerse. Cuando comparamos un estudio del 92 con un estudio más reciente, vemos que la mortalidad, por ejemplo, en los registros grandes, que es el KIP y el Registro Nacional de Trauma Raquimedular Pediátrico, a duras penas hablan de una mortalidad de hasta el 17%, y hacen la anotación de que la mortalidad es mayor en la edad pediátrica más baja, específicamente en los lactantes, porque son pacientes que tienden a tener lesiones cervicales más altas. Los factores de riesgo para mortalidad en estos pacientes, como lo ven aquí, son los accidentes de tránsito, las lesiones altas, el hecho de que hayan presentado un trauma raquimedular completo y que presenten además de eso TEC asociado. Y me atrevo a decir que esa es la diapositiva más importante de toda la presentación, y es principalmente los desenlaces neurológicos que presentan estos pacientes. Desde el 86 y desde el 92 se sabe esto, que los pacientes con trauma raquimedular en edad pediátrica tienden a tener mejores desenlaces neurológicos a largo plazo que los adultos. ¿Listo? Los pacientes en estudios como el estudio de Hamilton, que es de los más grandecitos, aunque es viejo y es de los pocos que se ha enfocado específicamente en la recuperación del trauma, la recuperación neurológica en esos pacientes, muestra que
el 74% de los pacientes con lesión incompleta al ingreso presentan una mejoría y el 60% presentan una recuperación total si el paciente consulta con una lesión incompleta, ¿cierto? Incluso el paciente con una lesión completa, aunque en un menor porcentaje, el 10% presentan alguna mejoría, aunque el 0% se recuperan de forma total. Esto con valores estadísticos significativos, ¿cierto? Y es lo que yo quiero transmitirles y de entrada les dejo esto como conclusión prematura de este tema, es los pacientes pediátricos con trauma raquimedular cervical se recuperan muy bien, por lo mismo hay que procurar prestarle toda la atención quirúrgica y que amerite desde el punto de vista del neurocirujano. Sin embargo, es importante avanzar en el tema haciendo algunas salvedades en cuanto a las diferencias que presentan desde el punto de vista anatómico y biomecánico la columna del niño en comparación con la columna del adulto, ¿cierto? Entonces, voy a mencionar algunas características que se deben recordar y que explican por qué los pacientes pediátricos tienen ese comportamiento más hacia la lesión cervical y más hacia la lesión cervical alta en comparación con el adulto. Bueno, entonces, cuando vemos la configuración de los cuerpos vertebrales del paciente con trauma raquimedular, de la columna pediátrica, vemos que va a tender a tener una estructura del cuerpo vertebral con una configuración en cuña, a diferencia del paciente adulto que tiene una configuración más cuadrada, ¿cierto? Y lo otro es que la orientación de las facetas en el paciente o en la columna pediátrica va a ser mucho más horizontal, perdiendo la capacidad de sostener la columna en fuerzas de aceleración y desaceleración y específicamente con fuerzas de cizallamiento en esos pacientes. Entonces son pacientes que van a tender mucho más fácilmente a tener desplazamientos corporales una sobre otra a diferencia del adulto. Además de eso, la laxitud de los ligamentos es importante en estos pacientes, al punto que se presenta incluso una disparidad en la flexibilidad de la columna en comparación con la médula. Los pacientes pediátricos, específicamente los que tienen menos de 8 años, tienen incluso la capacidad, cuando lo miran en estudios biomecánicos, de estirar la columna hasta 5 centímetros, mientras la médula a duras penas tolera un estiramiento de 5 milímetros. Y otra diferencia importante es la proporción relativa que se presenta entre el tamaño de la cabeza con relación al cuerpo. Sabemos entonces que los niños en edad pediátrica, alrededor de los 2 o 3 años, tienen una cabeza que ya alcanza el 88% del tamaño del adulto, pero si vemos el volumen, como lo vemos en esta gráfica, que me marca la franja, me marca el volumen de los músculos de la región nucal y la región cervical, vemos que a duras penas tiene para esa edad el 20 o 25% del volumen del tamaño de la masa muscular nucal del adulto, y más o menos para la edad de 15 o 14 años es que alcanza el 60-50% del volumen de la masa muscular que se considera efectivo para prevenir lesiones cervicales con ciertos mecanismos de trauma y con ciertas fuerzas. Entonces, todo elementos que acabo de mencionar van haciendo al paciente pediátrico susceptible a tener ciertas características de lesiones a nivel cervical cuando no lo vemos en el contexto del trauma. Otro punto importante entonces a considerar en estos pacientes es el efecto biomecánico que tiene la integración o la articulación de las vértebras cervicales en esta ubicación, en la región cervical, hablando específicamente del fulcro en flexión que se presenta en estos pacientes. Resulta que el fulcro inicial en los pacientes pediátricos va a ser mucho más alto. El fulcro, para los que no me entienden, es, en pocas palabras, el punto de apoyo de una palanca, ¿cierto? Como lo vemos acá en esta gráfica. Entonces, el punto de apoyo para flexión de la palanca en el paciente pediátrico va a ser mucho más alto que en el adulto, siendo en el infante más al nivel de C2, C3, y va a tender a descender mientras va creciendo el niño. Cuando ya está a la edad más o menos de 5 a 6 años, va a tener una ubicación en C3, C4, y en la edad adolescente, aproximadamente a los 14 años, es que alcanza la ubicación, el fulcro,
del adulto, ubicada normalmente en C5, C6. Entonces, todo esto, como se los he estado mencionando, predispone a que el paciente tenga lesiones cervicales y lesiones cervicales altas con desenlaces peores y mayor mortalidad, como lo mencioné previamente. Listo. Los mecanismos que afectan a esos pacientes son los mismos que afectan al adulto, pero cuando vemos, dadas las particularidades de la columna del niño, las distintas estructuras que se alteran por cada mecanismo, hay que resaltar que específicamente los mecanismos de aceleración y desaceleración, la unión cráneo-cervical, específicamente C0, C1 y C1, C2, es la que más se tiende a comprometer. La unión de la odontoides con el cuerpo de C2 y los ligamentos subaxiales son los que se ven más estresados en este tipo de mecanismo de transmisión de energía. Cuando el paciente se ve sometido a fuerzas de rotación, aquí ya empieza a jugar un papel importante la unión atlantoaxial y el ligamento transverso, ¿cierto? Y cuando el paciente se somete a fuerzas de flexión y extensión, la unión médula, raíces nerviosas van a ser las más afectadas, presentando ese tipo de pacientes, principalmente parestesias y entumecimientos por neuropraxia a nivel cervical. La clínica de esos pacientes es una clínica muy vaga, similar en realidad en mucho sentido a la del adulto, pero hay algunos puntos pues, que hay que tener presente, dado que son pacientes que muchas veces no se comunican muy bien y que no se le puede olvidar al tratante que enfoca este tipo de pacientes. Estos pacientes presentan dolores nucales y cuando el mecanismo del trauma no es un mecanismo escandaloso que motiva a que el papá consulte al servicio de urgencia de manera inmediata, son cervicalgias que duran más de 2 semanas generalmente. Además de eso, se asocian a rigidez y tortícolis, ¿cierto? Vamos a ver signos muy llamativos en niños como el signo de Cook-Robins, ¿cierto? Igualmente, los pacientes pueden presentar síntomas como déficit neurológico transitorio, como lo describió la mamá que trajo el paciente que acabo de mencionar, y signos de mielopatía. En casos más severos y secundarios a mecanismos de trauma de mucha mayor energía, los pacientes van a consultar con hipoventilación, apneas y choque medular. Esto no cambia mucho con el adulto, ¿cierto? ¿Qué pasa en la médula? Lesión medular con unos tiempos definidos. Sabemos entonces que el mecanismo inicial, la noxa, va a generar sangrado e inflamación local y en el transcurso de la evolución y en el proceso de cicatrización de la médula va a haber un proceso de gliosis en esa región. Antes de enfocar a estos pacientes, es importante recordar entonces algunas variantes anatómicas o algunos puntos anatómicos que pueden servir de confusión cuando no estamos familiarizados con estos pacientes. Cuando vemos la región de C1, hay que recordar que tenemos entonces una sincondrosis, que son puntos de osificación de estos pacientes, que muchas veces en ojos inexpertos puede parecer fracturas y pueden ser interpretadas como fracturas, que van a tender a cerrarse alrededor de los 3 y 7 años. ¿Listo? Esto es un concepto global para cada una de las vértebras importantes de esta ubicación, la edad de 7 años para el cierre de las distintas sincondrosis. Y en el caso de la odontoides y S2, es importante recordar la sincondrosis subodontoidea, ¿cierto? O centroneural, que es la que estoy señalando en este punto, porque esa sí tiende a confundirse con fracturas en un porcentaje importante de los casos, y no se nos puede olvidar que está ahí principalmente hasta los 11 años. Entonces, a estos pacientes, cuando le vemos ese trazo de fractura, incluso a los 11 años, no podemos tildarlo como una fractura en esa ubicación. Lo otro es que es un punto frágil para que el mecanismo de fuerza de aceleración y desaceleración genere una lisis de esa epífisis y el paciente presenta una inestabilidad C1, C2 secundario a la ruptura de esa unión. Y de C3 a C7 también tenemos entonces estos puntos de fusión, ¿cierto? Corporales y de los arcos neurales, como lo estamos viendo en esta ubicación. Hay algunas características naturales en los pacientes, específicamente con las mediciones que se conocen en la columna cervical. Yo creo pues que no es necesario ahondar en eso, pero sí quiero resaltar este hallazgo. ¿Listo? Porque es un motivo de consulta bastante frecuente a neurocirugía de parte de los clínicos no quirúrgicos, cuando el radiólogo lee una subluxación en un niño menor de 8 años, ¿cierto?
Recordemos entonces que hay una forma de determinar si el paciente que consultó con un trauma tiene una subluxación verdadera o una pseudosubluxación, y es utilizando esta medición, que es la línea de Swiss-Chuk. Es una línea que se va a trazar desde la parte del borde anterior del arco posterior de C1 a el límite o el margen anterior del arco posterior de C3, ¿cierto? Entonces, una vez trazada esa línea, lo que vamos a hacer es medir la distancia que hay del margen anterior del arco posterior de C2 a la línea. Si esa medición nos da menos de 2 milímetros, estamos entonces ante una pseudo subluxación, ¿cierto? Pero si es mayor, estamos ante una subluxación verdadera. Y los invito a tener presente entonces este dato en el momento de valorar a los pacientes e ir un poco más allá en el estudio del trauma raquimedular en niños. Y otro hallazgo relevante es los odontoideos, ¿sí? Como lo mencionamos. No voy a ahondar en los otros hallazgos porque son muchísimos y tenemos el tiempo limitado, que es una lesión que se asocia a inestabilidad en el 83% de los casos, por lo mismo no se nos puede olvidar. La apariencia de esto entonces es de un osículo, una estructura ósea bien redondeada, bien formada en la ubicación de la odontoides, ¿cierto? Separada del resto del cuerpo de la odontoides. Cuando hacemos estudios dinámicos a estos pacientes, como les dije, vamos a ver un desplazamiento importante y un cambio del ADI y del PADI en estos pacientes hasta en el 84% de las imágenes. El tratamiento de esos pacientes siempre va de la mano del politrauma que está presentando el paciente, y eso es relevante en tanto en adultos como en niños. Hacer una adecuada inmovilización, recordar siempre que la inmovilización en niños, dado la desproporción del tamaño de la cabeza con el cuerpo, hay que hacer la salvedad y recordar que hay que procurar mantener un adecuado alineamiento entre el conducto auditivo externo y el hombro, y para eso algunos les ponen un taco o le ponen una camilla o una colchoneta debajo del cuerpo, al menos de 25, de 2.5 centímetros, que le permita esa adecuada alineación y siempre ir de la mano de la ATLS. De entrada les digo, los esteroides en este tipo de pacientes no se han evaluado, y recordemos que el estudio NACIS 2, que es el estudio más grande que se ha hecho al respecto del Dr. Feeling, solamente valoró pacientes por encima de los 13 años. Entonces, no tiene ninguna cabida el estudio y el manejo médico con esteroides en la población pediátrica. La reducción manual y la tracción cervical es una de las alternativas de tratamiento, y la recomendación de las guías en cuanto a esto es realizarla principalmente en los pacientes que tienen luxación rotatoria aguda, definida como la que se da en menos de 4 semanas, y los pacientes que tienen algún grado de deformidad, se le puede hacer una reducción manual y una tracción. Con estas indicaciones, si el paciente tiene menos de 4 años, el peso a aplicar es de más o menos 1 libra por nivel cervical comprometido, y si tiene más de 4 años, ya se sube a 2 libras por nivel cervical. Sin embargo, tiene ciertas desventajas, y recordemos que el paciente pediátrico generalmente tiene un bajo peso para hacer el contrapeso al sistema que estamos instalando. La elasticidad puede ser un problema, estos pacientes lo podemos sobretraccionar en ciertas circunstancias si no tenemos buen cuidado, y lo otro es que se va a someter a múltiples rayos X para mirar el punto adecuado de la reducción. Entonces, en edad pediátrica hay que ser reservados también con ese tipo de tratamientos. Entonces, los autores son muy reservados y le dan un nivel de recomendación 3 a las distintas indicaciones para realizar reducción manual o tracción cervical en los pacientes. Las otras alternativas de tratamiento, como el alochaleco o la utilización de chaleco Minerva, también tiene muchos detractores, principalmente por la molestia que le genera esto a los pacientes, y porque necesita mucha colaboración, y estamos hablando de niños, que es muy difícil que nos presten esa cualidad, ¿cierto? Pero la indicación de algunos autores es aplicarlo para pacientes menores de 7 años que tienen lesiones en la sincondrosis, a la altura de C2, y los pacientes que van a tener fijaciones rotatorias o van a tener subluxaciones rotatorias atlantoaxial crónicas que no se lograron reducir previamente. Aquí pues hay una recomendación de cuánto torque se le aplican a estos pacientes. Complicaciones, muchas. Pacientes se infectan, penetración al cráneo, aflojamiento, entonces
fístulas de líquidos cefalorraquídeos, muy frecuente en ellos. Entonces, de hecho, una de las alternativas muy poco usadas en los pacientes pediátricos. En cuanto a la cirugía, la mayoría de los textos en realidad uno nota que tienen una inclinación hacia el tratamiento quirúrgico, la cirugía abierta, y se recomienda principalmente en el fallo, el manejo médico, en las lesiones ligamentarias siempre mejor intervenir de manera abierta a esos pacientes. Los pacientes que no no se logra reducir con los manejos manuales y con las tracciones, y los pacientes que tienen algún grado de dislocación asociado a deformidad. Entonces, estos pacientes siempre pensar de entrada en cirugía, y aquí tenemos entonces múltiples alternativas a escoger. Vamos a realizar entonces una artrodesis en estos pacientes o vamos a hacer una fijación sin fusión. Listo. Y para este año salió una revisión en la revista de neurocirugía que me parece bastante importante que ojalá la busquen y la lean a detalle, porque ahonda más sobre la capacidad de utilizar material de instrumentación en la edad pediátrica. ¿Listo? Y da unas claves importantes para saber si el paciente que vamos a tratar de forma abierta es candidato o no a utilizar material de instrumentación de fijación en el caso que estamos presentando. Entonces ellos miran si vamos a hacer una fijación a occipital, mirar si tenemos una cresta occipital lo suficientemente gruesa que nos permita un tornillo, porque el mínimo grosor o el mínimo diámetro, perdón, longitud del tornillo es de 6 milímetros de los que hay en el mercado. Entonces, si tenemos como mínimo esto, el paciente puede ser candidato a hacer una fijación a occipucio, a la región occipital. Si vamos a hacer una fijación a C1, mirar que el ancho de las masas sea de al menos de 3.5 milímetros. Y si vamos a hacer una fijación a C2, que el pedículo, la lámina o las masas tengan como mínimo un diámetro de 3.5 y una longitud de 8 a 10 milímetros, ¿cierto? Este artículo, el autor de ese artículo se tomó la tarea de mirar diferentes estudios, los más grandes que habían desde el 99, que utilizaron fijación y puso las menores edades utilizadas en cada uno de los estudios y vemos que incluso hay pacientes de hasta un año fijados en estos casos, con tornillos de 2.5 diámetros, o sea, sí se pueden fijar pacientes muy pequeños, siempre haciendo la salvedad que el paciente que se va a fijar es porque buscamos una adecuada rigidez en el material, ¿cierto? Entonces es un caso de una fijación occipito-cervical en un paciente que tenía pues un trauma raquimedular con una alteración del ángulo clivus canal importante, una estenosis importante y son pacientes que se logran tener buenos resultados con la terapia quirúrgica y la artrodesis en estos pacientes. Pero también tenemos otras alternativas, como lo vemos ahí, pacientes que no, el cirujano, y eso es, de hecho, la literatura es como muy neutral al respecto, considera que no se debe artrodesar, sino solamente hacer una instrumentación sin fusión, y en esos casos se utilizan otras herramientas como alambres o suturas absorbibles, o también las no absorbibles, como lo vemos en estos casos, obteniendo muy buenos resultados. Algunos autores hablan de hacer vías cervicales anteriores. Como no hay placas a veces para estos chiquitos, recomiendan utilizar las placas de maxilofacial con los tornillos de maxilofacial para hacer fijaciones anteriores y describen muy buenos resultados también en estos casos. Listo. Muchísimas gracias. Espero no haber sido muy extenso al respecto. De hecho, el tema se presta para mucha discusión, pero la idea era traer los puntos más importantes al respecto. ¿Alguien tiene algún comentario? Jaiber, buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta. ¿Cómo viste, pues, con este paciente, y Eduardo, si está ahí, cómo viste el tema de la tracción? O sea, ¿qué material utilizaron para la tracción? ¿Cuál es el riesgo de la tracción en los niños, pues, por el grosor, digamos, de la tabla ósea craneal, por la tolerancia como tal a la tracción, la dificultad del manejo con
los niños pequeños y si tenemos alternativas, si lo revisaste de pronto para este tipo de procedimientos en estas edades. Buenos días. Pues realmente en los menores de 4 años es algo difícil lograr esas tracciones. Es más fácil la inmovilización que la tracción, pero me puse a rebuscar acá en el hospital los de tracción de Aristizábal y me encontré uno muy pequeño. Estaba refundido allá, inclusive tocó volver a esterilizar porque ya llevaba mucho tiempo sin usarlo. Y ese fue el con el que empezamos. Pero realmente el tiempo y la prolongación de la estadía hace que realmente uno piense mucho de esas inmovilizaciones, pues por las complicaciones que tuvo, pues, me refiero a las úlceras, los problemas ventilatorios. Pero sí, o sea, si uno se lo rebusca, hay opciones. Para la tracción del Aristizábal, se puede mandar a hacer uno más pequeño. El halo chaleco tiene un halo que también se puede conseguir, es de fibra de carbono y también se puede lograr fijaciones así. La otra opción que tuvimos, y esa fue la que utilizamos en cirugía, el cabezal de 3 pines pediátrico trae también una polea que permite hacer la tracción con el cráneo, con el cabezal de 3 pines. Entonces, uno va buscando como opciones con lo que encuentra, pero pues no es fácil porque es que es un niño menor de 4 años. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bien. Eduardo, en este caso en particular de la tracción, existen como unos halter que son como unas áquimas que por la laxitud de los tejidos de los niños, generalmente en ellos no se usa tanto la tracción, digamos, esquelética, porque el riesgo de fracturar la tabla ósea es importante. Yo no tengo mucha experiencia porque realmente son pocos pacientes pediátricos tan pequeños como lesión medular que he atendido. Pero la tendencia es utilizar como una jáquima que sí permite una tracción sin el uso del tractor de Aristizábal. Yo dividiría estos pacientes en 2 edades, unos que están un poco con una mayor madurez ósea, en donde se permite de alguna forma el uso del instrumental, y pacientes menores de 7 años, en donde la inmadurez ósea hace difícil el uso del instrumental. Como digo, yo no tengo mucha experiencia porque pacientes tan pequeños no he intervenido, pero los 2 que he intervenido tan pequeños, se ha generado un conflicto metal óseo, o sea, es tanto la inmadurez de las láminas cervicales que cuando uno intenta fijarlo realmente no lo logra. Yo recomendaría, vuelvo y te digo, basándome en 2 casos que son en nada, es inexperiencia casi que total, que hay que tener en cuenta que un paciente de esto puede tener dos condiciones. Una es la descompresión, que sí se puede hacer, no hay ningún problema en hacer la descompresión. Lo segundo es la estabilización, es ahí en donde se genera el problema por la inmadurez ósea y por la alteración que pueda darse en el crecimiento óseo del paciente, dependiendo del número de vértebras que sean instrumentadas. Entonces yo recomendaría, porque tuve un caso en que intenté instrumentar y no me fue bien, al final terminé por descomprimiendo el paciente, poniendo injerto óseo y colocándole realmente un collar de Minerva. Yo creo que en estos pacientes la descompresión se hace quirúrgica, pero la estabilización y fusión, aunque no es lo más ideal, debiera hacerse con un collar de Minerva. Pero vuelvo y indico, no tengo una experiencia muy grande. Pacientes tan pequeños, solamente he tenido 2 pacientes de esas edades con trauma cervical. Preguntan, después de realizar una fusión, ¿se debe retirar el material de osteosíntesis por el trastorno del crecimiento que genera? Aunque yo tampoco tengo mucha experiencia, me parece que el material se debe retirar una vez se logre la artrodesis. No sé qué piensan aquí los compañeros.
Nosotros aquí, pues en general tenemos como buena experiencia porque tenemos el plan Triángulo acá en el hospital, tenemos muchos pacientes con malformaciones congénitas, morquio, displasia espondilofisaria, reumatología maneja un número importante de niños con enfermedades TIL, Down. En general tenemos pues un buen volumen de estos pacientes. En el plan Triángulo tenemos la fortuna de que pues estoy yo de neurocirujano y están los dos ortopedistas infantiles del hospital. Entonces hemos hablado mucho de esos temas, pensando en que los ortopedistas manejan mucho lo que es la metalosis y todas estas respuestas, y realmente en los niños no se ha visto en la columna tanta metalosis. Yo que recuerde, creo que hemos tenido uno solo que hizo metalosis y lo tuvimos que quitar. No es tan frecuente como en las extremidades. Lo otro es, en cuanto al instrumental, hay que ser muy claro, es que la edad marca la decisión, ¿no es cierto? Como decía Jaiber y mostró ahí en el último artículo, si usted coge un niño de 1 año, 2 años, perdón, 2 años, que el año pues ya está bastante pequeño, pero 2, 3 años, y usted mide el tamaño del pedículo de la masa lateral, usted se da cuenta que en el medio no se consiguen tornillos así de pequeños. Entonces usted empieza a tener opciones. Una opción que inclusive utilizamos mucho cuando estaba haciendo el pelo son los ganchos. Los ganchos pueden ayudarle a uno a mezclar técnicas, como por ejemplo el Gali y el Brooks, que con el gancho se puede lograr algo muy parecido sin dañar la lámina que hace el alambre, que ese es el problema con los niños. La lámina es muy delgada, tiene los arcos de osificación, entonces al poner el alambre rompen la lámina y se pierde la fijación. Entonces la idea es, al mezclar estos dos procedimientos, o sea, al mezclar los dos materiales y la técnica, se puede lograr una muy buena fijación. Pero básicamente, y el mensaje de esto radica en que la edad y la patología de base son muy importantes tenerlas en cuenta para saber qué tanto hay que hacer con el paciente, si necesita la fijación, si necesita fijación con instrumental o fijación in situ, que es poner el material simplemente óseo, o simplemente inmovilización, o simplemente descompresión. Entonces es muy importante coger la patología de base, evaluar la necesidad y la edad, y definir cuál de las opciones quirúrgicas que tienen estos niños se debe hacer. No sé si alguien tiene otra opción, otra opinión.